¿Estás allá adentro? Mira el cajoncito. No sale la foto que he visto, ¿eh? No sé si los cajones. Primero o el segundo por ahí está. ¿Sí? Sí, oye, y te encargo una alta situación fiscal que me piden para una camioneta que voy a comprar. Sí, ¿te la mandas por correo? Gracias, Sergio. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por venir. Mi nombre es Arturo Herrera. El día de hoy soy el que va a participar dándole la charla. La idea de esta charla es que se enriquezca con los comentarios que ustedes tengan, y si en algún momento ustedes creen que algo puede hacer falta, la idea de esta charla no es hablar sobre la técnica para alinear expectativas, es decir, no basta con una charla para aprender a poner anclajes, y al final de la charla tendremos algunos minutos para compartir experiencias, dudas, inquietudes, cosas que les han dicho, en qué se basan, para reflexionar un poco sobre lo que tenemos de conocimiento anterior, qué es lo que científicamente está probado, cómo se prueba, y podamos avanzar del estatus que guarda esta materia en México actualmente, que nos dé la capacidad a nosotros de renovar la conciencia para hacer las cosas mejor de como las hacíamos, ¿vale? Pues esta charla pues es posible gracias a nuestros amigos de Deporte Hábitat, que nos prestan su espacio Hábitat, en colaboración con Caños.mx, que es una iniciativa mexicana para la promoción del cañonismo con responsabilidad, de X Aventura, que es mi compañía, que nos dedicamos a dar consultoría en actividades de aventura, tanto el enfoque deportivo, tanto el enfoque turístico, pensando primeramente en la seguridad de los practicantes o los turistas. Locura de Vida México, que es de mi socio Jesús Montesa, que él colabora en la impartición del curso que impartimos sobre esta materia, y Climex Petzl Technical Partner, que es mi amigo y socio Eric Elías. Soy instructor de Climex como Petzl Technical Partner, impartimos distintos módulos, somos el Petzl Technical Partner que más módulos imparte en México. Tenemos disponible inspección de EPI, Petzl, parques de aventura, trabajo en alturas y Partner Rescue. Y este siguiente año esperamos poder ingresar otros cursos más de la plataforma del network de Petzl a nivel global en español, y este año abrimos operaciones aquí en Guadalajara. Así que, pues bienvenidos. Esta charla fue desarrollada primeramente, en sus inicios presentamos una charla similar en la Expo Seguridad Industrial México, en el stand de Petzl Technical Institute México de alta vertical. Nos invitaron a Climex a que colaboráramos con ellos y armamos una charla sobre dispositivos de anclaje, pero pensados para la industria, para los trabajos en altura. Y después, en conjunto con Locura de Vida, desarrollamos el curso, que ya había un curso de Locura de Vida de equipadores de barranco, pero intentamos hacerlo más amplio, ¿no? Porque hay no solo equipadores de barrancos, hay de cuevas, hay de rutas de escalar, hay gente que escala en tradicional, y lo que nos interesa es que nuestro enfoque tenga mayor impacto en toda la comunidad auto. Sean bienvenidos. Esta charla la diseñamos para el Congreso Nacional e Internacional de Turismo, Aventura y Seguridad en Montaña, que fue el mes pasado en Medellín, Antioquia, Colombia. Participamos dando esta misma charla, y derivado de la impartición de esta charla surgió la oportunidad o la idea de que, así como fuimos hasta Colombia a impartirla, pudiéramos darla también aquí en México, y que se transmitiera en vivo a través de Caños.mx para compartir esta información, que creemos que pues la información no sirve si no se comparte, ¿vale? Esta charla fue modificada de la versión original, con ayuda de nuestros amigos Joan Rizaro y con Marco Perea. Los comentarios que nos enriquecieron derivados de nuestra exposición, pues le aumentamos algo de información o corregimos algunas cuestiones que eran más fáciles de entender por mayor número de gente, con la intención de que toda la información llegue como esperamos que llegue, ¿vale? Sean bienvenidos. En el momento que tengan alguna duda o algún comentario, levanten su mano y les damos la palabra. Más si al final podemos tener la plática en la presentación. Compartírselas no, va a estar la charla completa grabada en Caños.mx, entonces el día que quieran tener regreso de la plática se pueden meter al fanpage de Caños.mx y volver a ver la plática completa, sin problema. Vamos a comenzar. ¿Qué es un anclaje? Levanta la mano alguien, un voluntario. A ver, tú que sonreíste. ¿Yo? ¿Qué es un anclaje para ti?
utiliza, pues que como dijiste, o sea, depende para qué lo quieras, pero al menos yo que lo uso para la escalada es como un sistema que lo utilizas para de seguridad y para poder limpiar la ruta y tener pues, Perfecto. Vamos a alinear los conceptos para empezar. Un anclaje es un dispositivo que se instala a posteriori y que permite la transmisión de fuerzas y que se instala en un elemento que ya existe, es decir, la roca. Un dispositivo que se pone adicional a la roca en un momento definitivo. Esta es una imagen, propiedad de Hilti, que es la demostración de la aplicación de la fuerza en un bloque de concreto. Es como una radiografía, digámoslo así, de cómo se distribuyen las fuerzas. El color rojo es la fuerza más intensa y así va disminuyendo. Entonces, eso es lo que se vería si cortamos la roca donde está un parabol o un anclaje de fricción rozante. Ahora vamos a ver cuál es la definición real y estandarizada de un anclaje. Es un dispositivo destinado a un uso repetido, es decir, se instala para que se repita su uso frecuentemente. Tras su instalación, que se inserta en un orificio perforado en una roca y se mantiene fijo, incluye un punto de sujeción para un conector. Es decir, un anclaje realmente es el conjunto de lo que podemos decir un elemento de conexión y lo que se inserta dentro de la roca. Esta definición es la definición que incluye la norma española, que es, digamos, la traducción de la norma europea 959-2007, que es la especializada en anclajes en roca para actividades en montaña. Pero ya con los nuevos anclajes que se pueden retirar, sigue siendo válida esta definición. Por ejemplo, esta definición aplica para los anclajes deportivos, ¿vale? Este anclaje que tenemos aquí es un anclaje de Petzl, es ilustrativo, pero estos que son amovibles, hay un concepto ahí porque las normas, esta norma está armonizada como equipo de protección individual con las normas europeas y el nuevo reglamento que salió en 2016 de la Comunidad Europea, y estos que son removibles están regularmente, por ejemplo, aquí está esta versión, estos están homologados pero en la norma de trabajos, no en la deportiva, ¿vale? Pero ahorita vamos a hablar de eso. ¿Qué fuerzas transmite un anclaje a la roca? ¿No? Vamos a poner los nombres y los apellidos, digamos, hablando técnicamente hablando, desde el enfoque ingenieril, que es el origen de esta ciencia de los anclajes, ¿no? Realmente los anclajes se diseñan con visión como si fueran para la industria de la construcción y se prueban, lo vamos a ver, en un material estandarizado. Es decir, es muy difícil definir cuánto resiste un anclaje porque depende no solo del metal y las aleaciones, sino del tipo de roca en el que está instalado. Fuerza número 1, cortante, que le llamamos muchas veces cizalladura. El nombre, digamos, ingenieril reconocido por la marca Hilti, que es la pionera en anclajes especializados, no en roca, no en la industria, no la industria de las actividades en montaña, pero sí en la industria de los anclajes en el sector de la construcción. Y luego tenemos la tracción, ¿no? O extracción, que comúnmente la conocemos, que es esta fuerza que se ejerce longitudinalmente a la posición donde está el anclaje. Tenemos también la fuerza, el momento flector, que es el efecto palanca, se puede conocer. Mientras más separado del estrato, mientras más separada esté la plaqueta de la roca, habrá un momento flector mucho más importante. Lo ideal es que nunca haya distancia de la roca a la plaqueta. Y las combinadas, ¿no? Generalmente durante el uso de anclajes en roca tendremos, depende de la actividad en la que se utilice, se pueden aplicar fuerzas, empezar por una tracción y conforme va cayendo un escalador, van a ir variando las fuerzas y la intensidad de estas cargas. Pero principalmente las importantes son la tracción y el cortante. Son las dos fuerzas que se miden para certificar un anclaje. ¿Y cuál es la función de un anclaje? A ver, ¿cuál es la función? Brindarte la seguridad que vas a estar ahí sujeto. Okay. La función principal es prevenir una caída. Nosotros instalamos un anclaje para evitar caernos. Muchos me dirán o me dijeron, es para suspensión, sí. Pero ¿qué está haciendo cuando estás tú suspendido en un anclaje? ¿Qué está haciendo el anclaje? Te está deteniendo y está evitando que te caigas. Entonces, teniendo claro que los anclajes son para evitar que nos caigamos y evidentemente como previene una caída, como dices tú, como un punto de conexión en el sistema anticaída.
Si no tenemos un anclaje, o si el anclaje es de baja calidad o está mal instalado, aunque traigamos el último equipo y seamos las personas más competentes y los mejores del mundo, si el punto de anclaje donde está todo nuestro sistema falla, todo el sistema anticaídas va a fallar, ¿vale? Entonces, de ahí reside la importancia de los anclajes. Yo creo que muchos o la mayoría de todos conocemos, yo creo que el diente, y tiene una variedad de anclajes desde el Pleistoceno hasta la actualidad. Y seguimos escalando por las mismas rutas, de los mismos anclajes, sin preguntarnos si realmente el anclaje que está puesto ahí nos da certidumbre de que no va a comprometer toda nuestra cadena de seguridad. Y los que nosotros ponemos, ¿vale? Aquí viene la parte, me parece, más rica de esta charla. Es mi opinión personal. Evidentemente puede estar susceptible a que alguien quiera agregar, alguien quiera quitar algo. Es mi opinión personal y me gustaría que lo consideren y que lo valoren de esta forma. Estos son los primeros factores, los factores que yo considero indispensables para la selección de un anclaje. Número 1, tenemos que definir qué actividad vamos a desarrollar, para qué actividad es. Y junto con la actividad, la ética de la actividad y el sitio donde vamos a desarrollar la actividad. Es decir, en Sajonia, por ejemplo, hay una zona donde se puede escalar perfectamente, pero no se puede meter ninguna clase de fierros. Ni empotradores, ni frames, ni cámaras, de ninguna clase, ni plaquetas, mucho menos. Entonces, ¿qué hacen los escaladores? Hacen nudos, puños de mono, y eso es lo que empotran en las grietas. Y esa es la ética de la región. Y los escaladores de ahí son muy buenos porque casi no vuelan. No se pueden dar el lujo de volar si saben que dependen de un nudo empotrado. ¿Vale? Anteriormente, Sierra de Quila era una zona en la que los primeros que abrieron esa zona de cañones, pues no metían placas más que donde era esencial. Y la ética propia del sitio era bajar con anclajes naturales. En Zion National Park, la ética depende si están en Zion o en alguna otra zona cercana que sea una reservación india, si se puede o no se puede perforar. Vale, entonces, número 1 es la actividad, qué actividad voy a desarrollar, y la ética. Y vamos a dar. La actividad, pues evidentemente los anclajes que se pueden utilizar en alpinismo, barranquismo, escalada clásica, escalada, espeleología o vía ferrata serán diferentes, porque los objetivos de las actividades son distintos y porque las fuerzas que se van a ejecutar en caídas o en suspensiones en distintas actividades serán distintas. ¿Vale? La ética. ¿Dónde sí se pueden utilizar anclajes? Se deben utilizar anclajes. ¿Qué tipo de anclajes? ¿Y dónde no? ¿Vale? Es un tema ahí a considerar porque luego quien abre una ruta establece la ética, ¿no? Si hay una zona en la que se metió cierto grupo de escaladores y empezaron a abrir, por ejemplo, en la barranca de Candameña, ¿no? Entraron a escalar, empezaron a abrir rutas y ellos definieron la ética del sitio, los primeros exploradores. Y luego se va masificando y llega mucha gente con muy buenas intenciones y rutas de gran pared se empiezan a equipar como si fueran deportivas. No está mal, no está bien, depende del consenso del grupo de escaladores. Ahora bien, si no somos propietarios del terreno, pues tampoco es que tengamos el poder de decir aquí se va a hacer esto con mis pantalones, porque no somos los tenedores de la tierra. ¿Vale? Entonces es importante ir considerando estos factores y estamos yendo de lo general a lo particular. Características ambientales. Es indispensable considerar la humedad, evidentemente, porque la humedad acelera la corrosión, la oxidación, por efecto de la combinación del oxígeno que hay en el agua o en la humedad. Si excede un porcentaje del 50% de humedad regularmente, se dispara al 60% en la primera gráfica, se dispara la oxidación de los metales que podamos dejar emplazados. Y la temperatura. La temperatura tiene un efecto muy importante en la corrosión del zinc, que es regularmente lo que se le pone a los aceros y que se galvanizan. Tiene una corrosión en función de la temperatura. En lugares muy cálidos, aunque no tengan mucha humedad, se acelera la corrosión por solo el hecho del calor. Y además también tenemos que considerar en la zona, el lugar donde vamos a instalar un anclaje o pretendemos instalar un anclaje, hay caída de rocas que puedan romper el anclaje. Hay que pensar entonces en qué factor. Este es un factor para decidir entre utilizar uno u otro anclaje.
Si hay flujos de agua, hay crecidas que arrastren troncos, que arrastren piedras, ¿qué modelo, qué marca es la que nos conviene utilizar de anclaje? Es decir, no todos los modelos de anclajes y no todas las marcas se adaptan a todos los sitios, ¿vale? Crecidas, polución atmosférica. Si tenemos ciertas zonas de escalada o barrancos donde sabemos que el agua está contaminada o que eventualmente tiene flujos de agua contaminada, o vivimos cerca de una, por ejemplo, Guadalajara, que tiene contaminación ambiental, eso también tendrá efecto en la durabilidad de los materiales, ¿no? Por ejemplo, no es el caso de los anclajes en roca, pero se paraleliza en la industria. Si vas a colocar anclajes en concreto, tienes que considerar si va a ser dentro de una piscina, ¿no? Un sitio donde hay una alberca profesional, pues tienes que modificar los metales que vas a utilizar por la corrosión que ejerce el cloro, ¿vale? Entonces también es importante considerarlo, aunque en el medio natural esperamos que el tema de la polución atmosférica sea lo menos importante. Entre muchos otros factores ambientales que pueda existir, que tengan efectos sobre la longevidad y el impacto ambiental que generan la instalación de nuestros anclajes. Tipos y calidad de la roca. Podemos tener el mejor anclaje del mundo, pero si lo instalamos en un tipo de roca o en una calidad de roca que no es compatible el anclaje, pues aunque tenga el mejor anclaje con la mejor resina o la última tecnología o lo que está de moda, si está instalado en un tipo de roca que no va, pues dependemos 50-50. Si esto no es de buena calidad, no nos puede dar garantías de seguridad. Y si la roca no es de buena calidad, pues tampoco. Entonces, a considerar que ese es un tema que realmente se habla poco, se trata poco, porque es muy complicado por regiones saber según qué tipos de roca hay en Jalisco, y luego si me piden un curso en Monterrey, bueno, sé que hay caliza, pero si luego me piden en Veracruz, y luego si me piden en Chiapas, también hay caliza. En función de las zonas, cada quien tenemos que reconocer y ser responsables que cuando pretendemos ir a un sitio, a abrir rutas, a armar rutas, a explorar, tenemos que investigar para llevar el tipo de anclaje adecuado según el tipo de roca que hay. ¿Por qué? Porque si no consideramos el tipo de roca, la eficiencia del método de fijación y la resistencia del anclaje están totalmente comprometidos. Tendremos una falsa sensación de seguridad de que como que lo que ponemos está homologado, es de la mejor marca, ¿ya me va a aguantar? Pues no, estamos en el error. Momento de la instalación. Es decir, si yo voy a hacer una exploración o una apertura a cuevas, barrancos o paredes y estoy prospectando una zona, pues podemos decidir entre cierto tipo de anclajes, porque la visión es, lo instalo únicamente para pasar por aquí por primera vez, conocer el sitio y evaluar. Hasta ahí llega el momento. Se ha dado en los últimos años mucho la idea de que yo exploro y equipo al mismo tiempo. ¿Cuál es el error ahí? Que ni avanzas tan rápido como podrías avanzar mientras exploras, ni equipas bien, porque es que es exploración, pero estás dejando anclajes permanentes. Anclajes que no se pueden retirar y que quizá estén ocupando el mejor lugar para un mejor anclaje. Y el reequipamiento. Idealmente, si yo voy a equipar una ruta, con el paso del tiempo noto que es necesario reequipar, ahorita vamos a ver, por otras condicionantes, pues lo más natural y lo más lógico sería que yo no voy a reequipar una ruta o un cañón o una cueva con material de menor calidad o menor eficiencia que lo que se puso principalmente. No tendría sentido. Evidentemente el motivo del reequipamiento puede ser por intensidad de uso o porque una creció una caída de rocas, golpeó las plaquetas y las hizo añicos y hay que reemplazarlas. Por eso es muy importante considerar los temas ambientales, para que en la medida de lo posible podamos reducir la necesidad de reequipamiento utilizando el equipo, el anclaje adecuado la primera vez. Y el rescate. Bueno, este es un tema que incluí derivado de las peticiones que me hicieron de Colombia, que querían que hablara de anclajes de rescate. Yo me pregunto, ¿hay anclajes de rescate? Pues para mí no hay anclajes de rescate. Con la definición que vimos, no hay anclajes de rescate. Es decir, yo adapto la variedad de la gama de productos que hay para anclajes según mis necesidades. ¿Cuáles son las necesidades en rescate?
intervenciones seguras, que resistan grandes cargas y que sean eficientes en su colocación. Hay casos en los que dentro del curso de anclajes enseñamos a aplicar a mano. Pero si yo voy a tener una unidad de rescate, o soy una unidad de rescate, pues tengo que tener todo el material, entonces tengo que ir a un rotomartillo. Si yo voy a poner a picar a mano, pues ya me imagino yo de acá que hago un barreno para poner un anclaje, y en lo que conecto, monto la maniobra, esa eficiencia. Pero también entonces podemos pensar que pueden ser anclajes removibles, que no tienen que ser permanentes, porque la intervención es puntual. Ahora lo vamos a ver. Eficiencia en la instalación y la longevidad. En estos tres momentos la longevidad importa distinto, quizá en estas dos es igual la longevidad, pero en exploración, apertura o en rescate podemos pensar que la longevidad no es el factor que nos apure, es nuestra intervención puntual, entrar y salir lo más rápido que se puede para prospectar el sitio o para realizar una maniobra de rescate. Las cuestiones de resistencia, evidentemente, entre estas dos pues van a variar, porque en este caso, pues la gente que explora idealmente es gente que no es primeriza, que tiene mucho conocimiento, que sabe lo que está haciendo, que asume el riesgo de explorar, y los que rescatan muchas veces tendrán que meter grandes cargas, pues el herido, más el equipamiento, más etcétera, etcétera, etcétera. La intensidad del uso, que es algo que platicábamos antes. Si es un cañón que su flujo, o una pared escalar que su flujo, pues la exploré, pero pues me parece que no tiene futuro, pues ¿cuál sería la intensidad de uso? Pues puntual en exploración. Pero si yo tengo una zona en la que ya conocí el sitio, es un cañón bonito, tiene potencial, o una ruta de escalar en una escuela de escalada, el Liente, la Hidro, el Cuajo, las zonas de escalar que hay alrededor de Guadalajara, pues si va a tener una frecuencia mucho más constante, pues evidentemente el anclaje tendrá que ser sólido, mucho más sólido que lo que puse cuando exploré o con un uso muy puntual. Y si es un flujo intensivo, masivo o turístico, evidentemente tendré que contar con el anclaje más resistente de todos, antibombas. Por ejemplo, se recomienda que en las escuelas de escalada o en los sitios donde la gente primeriza va a escalar, quienes equipen o abren rutas utilicen siempre anclajes, los que son de fricción rozamiento, de diámetro de 12 milímetros. Que no se vayan a los de 10 milímetros. ¿Por qué? Porque es un flujo intenso, intenso, intenso. Y como la gente que va a escalar y es primeriza, tiene muchas caídas. Entonces estos anclajes son solicitados muy frecuentemente. Entonces tengo que irme a algo mucho más robusto. ¿Por qué pensar en estos? Por la longevidad del anclaje. Importa mucho la longevidad y la resistencia. ¿Qué legislación aplicable tenemos que considerar? Si vamos a intervenir en áreas naturales protegidas, cualquiera que sea su categoría, evidentemente tendríamos que pedir permiso a las autoridades, saber si necesitamos un manifiesto de impacto ambiental, si hay que hacer un estudio, una licencia, un permiso, un aviso. ¿Por qué? Porque estamos en un territorio controlado. Si incluso estamos interviniendo en zonas que son ejidales, tendríamos que tener la anuencia de los tenedores de la tierra, de los ejidatarios. Porque si no, esto se convierte en un problema, como ha sucedido en muchas partes del mundo, en el que llegamos los entusiastas de estas actividades, exploramos una pared, un barranco, una cueva, ponemos nuestros anclajes y a vuelta de mes nos quejamos que porque nos robaron los anclajes. Y nos da mucho coraje, pero pues nunca pedimos permiso para entrar al sitio, nunca tuvimos un consenso, una autorización. Y aunque no hay una ley, pues los propietarios de la tierra son los que tienen todos los derechos de ella y son los únicos que nos podrían autorizar. Entonces, pues en el tema de la legislación aplicable no solo es las leyes, la ley federal sobre protección ambiental, la LEGEPA, y todos los reglamentos que se vengan abajo, estatales, municipales, lineamientos, políticas, etcétera, pues hay que considerar. Laboral. Si trabajamos en el tema turístico, hay que considerar si hay alguna legislación laboral que nos obligue a cierto grado de resistencia para nuestros trabajadores, porque los guías son trabajadores. Entonces habremos de considerar si laboralmente tenemos alguna obligación específica en México. Y turística. Si existiera alguna reglamentación turística o normativa turística que nos obligara a dar ciertas garantías de resistencia, habría que aplicar. En México no existe a nivel federal, sin embargo hay otros países en América Latina en los que la normativa turística
ya les da ciertas, tu anclaje tiene que resistir esta cantidad de kilonewtons o tiene que tener estas características y por eso está aquí. En el caso de México no aplicaría en toda regla, pero siempre hay que tenerlo aquí porque pues no sabemos si eso pueda cambiar. ¿Por qué es importante considerar estas tres legislaciones? Número uno, por el impacto ambiental que generamos cuando metemos un anclaje. Y número dos, por la resistencia que nos tiene que ofrecer ese anclaje en función de la normativa laboral o turística, en el caso de que esta normativa nos lo obligara. Estándares especializados. Pues los estándares especializados nos van a servir si nosotros cumplimos con la parte legal aplicable en nuestro país, en nuestro estado o en nuestro municipio. Si nuestra operación, nos dedicamos al tema turístico, nos demanda como mercado, queremos, como más bien como prestadores de servicios, queremos incrementar la calidad de nuestro servicio y queremos certificarnos en un estándar especializado como el ISO 21101 y dentro de nuestra evaluación de riesgos determina que nuestros anclajes tendrán que ofrecer cierta resistencia, entonces también tendremos que considerar qué anclaje vamos a seleccionar en función de la evaluación de riesgos, las medidas de control de riesgos que queremos aplicar derivado de aplicar un estándar especializado. Y bueno, aquí regresamos al formato de los factores que en mi opinión son los factores a considerar para seleccionar un anclaje e instalar un anclaje. Hay dos factores que algunos me dijeron, no los veo aquí. ¿Alguien me puede decir qué factor que ustedes consideren no lo ven aquí? Hay uno que seguro ustedes consideran cuando van a poner un anclaje y que no está aquí. ¿Quién lo va a pagar? El económico. Para mí no es un factor. Si no tienes dinero para ponerlo bien, no lo pongas. Punto. ¿Qué factor sí existe? Pero gracias al trabajo que hemos hecho con Deporte Hábitat, eso está cambiando. La disponibilidad. Porque yo puedo saber que en Inglaterra, si voy a armar un cañón en la costa, en Inglaterra venden anclajes de titanio. Pues es lo mejor, pero no está disponible. Y no puede estar disponible y no hay forma de comprar anclajes de titanio y es inviable económicamente. Bueno, pues nos vamos un pasito abajo. Nos vamos con el PLX o el HCR. Un acero más robusto, duplex también, etc. Pero aquí el factor económico no está. Yo empecé a equipar y evidentemente el factor económico era el primer factor que yo consideraba. Pero ¿qué nos sucedió en el cañón azul turquesa? Pues ahí fuimos a la ferretería, pusimos que al principio hace 11 años, pusimos un anclaje de uno, pasaron las crecidas, era placa de uno, anclaje de otro, y esos anclajes finalmente se tuvieron que reequipar y reemplazar por anclajes de fijación química, de adhesión. Generamos un impacto ambiental doble, porque las paredes del barranco ya estaban chorreadas de óxido de las plaquetas y de los tornillos, etc. Entonces, vamos a continuar. Dispositivos de anclaje. ¿Qué dispositivos existen? Si bien existen los speeds, también conocidas como barrenanclas, que fueron de los primeros anclajes que se utilizaron en algunos casos en México y que se siguen utilizando con alguna frecuencia en la espeleología, estos anclajes no se consideran anclajes en roca de acuerdo a la definición de la norma 959. ¿Por qué? Porque su mecanismo de fijación es por expansión del cuerpo, pero a través de un cono que viene separado. Entonces, este tipo de taco, se le puede llamar así, no está estandarizado bajo la norma europea especializada en anclajes en roca para actividades en montaña. ¿Cómo funciona esto? Bueno, ya les comenté. Estos dientitos se mete a golpes, estos dientes van rompiendo la roca, se va girando el taco y cuando esté el hoyo completo se le pone este casquillito aquí y la gente dice que con un solo golpe ya entra, se expande este taco, este cono queda alojado aquí, esto se expande y con eso se fija. Pero esta longitud es muy pequeñita, 3,5 centímetros aproximadamente. Entonces, ya que esto está dentro de la roca, con este tornillito se mete a la rosca que tiene por aquí y se puede instalar esta variedad de placas. Estas dos son de aluminio
y estas ya son de inox, de otra marca. Y Artur, pues quiere decir que todo lo que estamos viendo en este 2.1 no está regulado en Europa y para No es que no esté regulado, es que la norma comenta que este mecanismo de fijación no es válido para anclajes en montaña. no está normado, pues. Está normado en la parte de la industria de la construcción y tendrá sus acreditaciones en la industria de la construcción, pero no es válido para la montaña, para homologarlo en montaña. Con montaña estamos hablando de lo que Estamos hablando de espeleo, barrancos, todo, escalada, lo que es deportes de montaña, que son desde pues el trekking, el senderismo, el barranquismo, la escalada en roca, multilargos, tradicional, cuevas, barrancos, todas las actividades pero verticales. las pruebas de resistencia bajo en condiciones de cueva o de subterráneas lo direccionan como seguro. ¿Podría considerarse así? Yo no categorizaría ningún anclaje como un anclaje seguro. Bueno, Porque pues eso tiene muchos asegúnes, nunca puedes eliminar el riesgo. No, claro, definitivamente. No puedes llamar que es algo que yo no usaría, no, yo no lo usaría. Lo he tenido que usar 2-3 veces en mi vida porque ya no había nada más de backup y estábamos en una exploración de cañón y de pura casualidad, no, pues yo traigo 3 de estos, pues esa es la única opción que tenemos para salir de aquí, los ponemos y nos vamos. Pero como alternativa para cualquier maniobra, por mi conocimiento y mi experiencia, que puede estar limitado o sesgado hacia cierto tipo de actividades, yo no los usaría. Yo. Ahora sí que todos somos libres de tomar las decisiones que querramos, pero se los pongo porque curiosamente esta forma de anclaje, los speeds, se fijan por un mecanismo que es socavado forma, es decir, cuando nosotros golpeamos se expande, revienta la roca y forma, por la forma que tomó ya el taco, ya es imposible, entre comillas, sacarlo íntegramente. Y fricción-rozamiento, porque también la fuerza que hace de expansión hace que haya una fricción y que impida que se salga. El detalle, ¿se acuerdan la primera imagen que vimos de Hilti? Esta forma como de corazón que se veía como una radiografía. Y era pues un anclaje considerablemente largo. Pues imagínense esas mismas fuerzas a los costados de este speed con una profundidad de 1,5 pulgadas. Pues estamos sobre la costra de la roca. Pues si esa costra de la roca falla, pues me voy a ir con el anclaje. Entonces, sabemos evaluar correctamente el tipo de roca donde estamos utilizando el speed para saber si la roca es suficientemente sólida para que el anclaje me dé seguridad, me garantice la cadena de seguridad. Es pregunta para que se vayan con esta idea en la mente. Yo en lo personal, pues es algo que me parece que está siendo desplazado por nuevos anclajes en la industria, está muy arraigado en la espeleología y quien lo quiera seguir usando, que lo siga usando, y si lo han probado durante muchos años, pues adelante. Pero es importante reconocer que este mecanismo no está homologado bajo la norma europea, que es el estándar especializado para anclajes en roca, en actividades de montaña. Tenemos socavado forma, que es un mecanismo que vemos aquí. Aquí tenemos estos tornillitos, los voy a pasar. Uno para cada fila. Ahora, ahí van estos dos para atrás. Estos, en este caso, este socavado forma son tornillos directos a la roca. Nosotros hacemos el hoyo que se ajuste al tamaño del cuerpo del tornillo, no a la espiral, y lo vamos metiendo poco a poco, y la propia espiral socava un surco dentro de la roca, y eso es el mecanismo de fricción. Este tipo de anclajes regularmente se utilizan en exploración. Para escalada en roca y vías de escalada no se utilizan. ¿Por qué? Porque su fijación depende evidentemente de que estén correctamente apretados, y con las caídas repetidas pues el tornillo se puede aflojar, porque su único mecanismo de fijación son los acabados que hace la rosca la cuerda del tornillo, ¿sí? Y se utilizan, pueden ser con plaquetas normales, aquí tenemos la variedad de plaquetas que puede haber en el mercado, o con otro cierto tipo de artilugios improvisados utilizados para exploración, porque en exploración importa la ligereza, la eficiencia y el consumo de batería de nuestro locomotor, ¿vale? Este tipo de anclajes están disponibles de venta aquí en Deporte Hábitat en dos medidas, 6 milímetros y 8 milímetros. Los de 8 milímetros parece ser que han sido mejor aceptados
En México, Porque ves el de 6. porque ves el de 6 milímetros, que los 4 que les pasé son de 6 milímetros. Uno es de la marca que tienen aquí de venta en Deporte Hábitat y otro es de una marca que no venden aquí en México. Pero yo personalmente, esto en cuevas ha empezado a introducirse y ha empezado a sustituir al speed, según la corriente, los gustos, las escuelas. Pero este es un anclaje que ahora que estuvimos en Colombia se impartió también un taller y se hizo una prueba con un dinamómetro, el dinamómetro de Hilti. A la extracción se metió 1/3 de este tornillo en la roca, se aplicó el dinamómetro y se aplicó la carga y alcanzó a los 24 kilonewtons, se reventó la roca. El tornillo no falló, lo que falló fue la roca. Con 1/3 del tornillo adentro. Este tipo de tornillos no se recomiendan para rocas muy duras. Porque en rocas muy duras, en el curso que dimos el año pasado, la rosca del tornillo no es lo suficientemente robusta como para acabar y se truena. O sea, se atascan en la roca dura y se truena el tornillo. Entonces, podemos tener mejor anclaje, pero si está colocado en el sitio inadecuado, pues no va. ¿Qué sucede aquí en Jalisco? Pues que tenemos zonas de rocas muy blandas que estos tornillos, en el diente por ejemplo, el curso de autorrescate que vimos en octubre pasado, las reuniones que pusimos para la gente que hizo las maniobras fue con tornillos de estos y en el diente funcionaron de maravilla. Y la ventaja es que llegas, los pones, los utilizas para el curso, sacas la rosquita y en la roca nomás cae el hoyo. ¿Y qué sucede? ¿Sabes que este lugar me gustó para el curso? Voy a invertir en equipar correctamente. Fue un uso puntual. No es que el consenso de la comunidad le interese ese tipo de anclajes, no dejo algo definitivo, dejo algo temporal porque lo necesito puntualmente. ¿Y cuál es la visión? Como estos anclajes son removibles, yo puedo reutilizar este mismo barreno para poner un parabol o para poner otro. ¿Sí? Son más amigables con el medio ambiente, entre comillas, porque te permite reutilizar el barreno y además ahorrar batería, porque la primera vez que pusiste perforaste 6 milímetros o 8 y la segunda vez pues ese volumen de perforación ya te lo ahorraste de energía porque lo perforaste con anterioridad. Los anclajes más populares. ¿Hay una diferencia entre el barreno y la parte que sobresale que va a pescar? Por ejemplo, cuando decimos, ¿qué pasa? Cuando decimos que este anclaje es de 6 milímetros, lo que mide 6 milímetros es esto, el cuerpo del tornillo. Ok, pero cuando ya metes el otro ya no es de 6 milímetros el barreno. No, ya tienes que hablar, por ejemplo, regularmente no traigo ningún paraguas porque pues creo que esos todos los conocemos, pero los paraguas que se utilizan en escalada son de 10 milímetros o de 12 milímetros. ¿Cuál es un error muy común en México? En México, aunque nos regimos bajo el Sistema Internacional de Medidas, es decir, centímetros, metros, etc., cuando vamos a hablar de anclajes, la industria, como estamos tan cerca de Estados Unidos, nos llega en imperiales, pulgadas, ¿no? Y luego vamos al especialista en anclajes y, oiga, pues ¿sabe qué? Por ejemplo, en Guadalajara yo me topé con un sitio que vendían estos tornillos y me decían, estos tornillos son de 10 milímetros. Y si tú llegas y haces uno de 10 milímetros y metes el tornillo, pues entra y sale. Porque es de 10 milímetros esto. Y lo importante es que entre justo aquí, porque si es de este diámetro, pues no va a haber punto de fijación, no va a haber cómo socavar. Entonces, la diferencia, el fabricante, siempre, ahorita lo vamos a ver, las instrucciones del fabricante. Que mi amigo me dijo, que mi amigo me contó, que Arturo dijo, antes de cualquier cosa, instrucciones del fabricante. Es quien lo diseñó, quien lo probó, quien es responsable por su fabricación. Y en función de todo ese know-how que ya tiene el fabricante es que te va a dar la recomendación. Difícilmente vamos a encontrar fabricantes que te digan, no, sí, para granito, para basalto, para riolita, para... ¿Por qué? Porque estos anclajes están diseñados para la industria de la construcción. ¿Vale? Pues el barreno es de 6 y la rosca es de 10. En este caso, este modelo es el que les pasé por ahí. Está. ¿El poquito, por dónde lo tienen? En este caso, el barreno que yo voy a hacer es de 6 milímetros y entra en placas de 8 milímetros con barreno de 8 milímetros. Pues si haces uno de 10 tienes que volver a barrenar a 10. Ahí es correcto barrenar a 10 para meter.
Ajá. Como dijiste que ya no necesitabas batería ni nada. Se reutiliza el barreno, pero hay que abocardarlo. Esa es la gentileza. Si tú metes de 6 y luego vas a meter un parabol, un fricción rozamiento, ahora ya nomás sobre el mismo hoyo, nomás abocardas con una broca más gruesa y metes el de 10 y ya está hecho. ¿Alguna duda sobre el tema? Bueno, bien, los de anclajes de fijación por fricción rozamiento, que son los conocidos como parabols o expansivos, que tenemos el expansivo de un solo anillo expansivo, el de 2 o el de camisa y también recuperable. Estos dos, en cuanto se meten, si se instalan correctamente, será muy difícil sacarlos, reutilizar el barreno. Si están mal puestos, entre comillas, podría ser sencillo sacarlos. Pero si no, para sacarlos se tendría que utilizar maquinaria un poquito sofisticada y seguramente dañaremos el barreno y ya no nos va a permitir instalar un anclaje de mejor calidad en el mismo barreno. Por eso, quienes empezamos explorando con este tipo de anclajes, con estos dos, luego nos dimos cuenta con los descensos que no están instalados en el mejor sitio. Entonces tenemos luego que volver a perforar en otro sitio y ya dejamos el cañón como queso gruyere o la ruta escalar. Por eso esa es la desventaja que tienen estos dos sistemas, que como no los puedes retirar, pues ya dejaste ahí unos tornillos y ya está. El salto del Nogal, por ejemplo. El salto del Nogal en Tapalpa, parece que eso Gruyere tiene barrenanclas, buenos pits, tiene parabols, tiene de unos, tiene de otros, porque se roban las placas, porque golpean los tornillos, pero eso parece es un cochinero. Número 1, pues hay vandalismo. Hay gente que nomás va y hace dagas y te rompe y te quita los anclajes por su gusto y por robarse las placas. Pero también hay propietarios de los terrenos que quizá no están de acuerdo en que hagamos nuestra actividad en su terreno, pues se sienten con el derecho de, pues esta es mi tierra y si alguien puso algo que yo no autoricé, pues, con todo el derecho lo quito. Entonces, explorar con estos dos tipos no digo que sea malo, no, nada es blanco ni es negro, todo tiene matices, pero nos da la desventaja de que cuando regresemos al barranco, si le dimos potencial y esto no está, o incluso, ¿qué sucede si yo llegué y en exploración le atiné al mejor sitio y puse mis anclajes en el mejor sitio desde la exploración? Dirán, aplauso, eres un fregón. Pero ¿qué pasa si luego a este cañón le veo la visión turística? O se empieza a masificar porque gustó mucho. ¿Tengo los mejores anclajes puestos en el mejor sitio? No, tengo los anclajes que pensé para explorar. Entonces ya estropeé el mejor sitio con unos anclajes que no son lo mejor que puede haber. El equilibrio. Entonces, tiene ventajas, son baratos, se consiguen en la ferretería, pero mi punto de vista personal es que no vendría a ser lo ideal. Cada quien tomará sus decisiones. Una pregunta, dices que el de camisa sí se puede botar más fácil. Este es un modelo que está disponible en México, es triplex, se llama. Ese sí lo botas. Este, igual que estos, haces la perforación, sin embargo aquí la perforación es mucho más gruesa. Y el mecanismo es igual, tú vas apretando la tuerca y al apretar la tuerca esto se va empujando a expandirse en este cono. Y la ventaja que tiene es que como tienes la camisa hasta afuera, si tú pones este anclaje y luego no te gusta el sitio donde está, tú lo único que vas a hacer es sacar la rosca, empujar el tornillo y con unas pinzas sacar esto. ¿Por qué? Porque ya quitaste la acción de expansión y de fricción rozamiento del fondo del tornillo. Entonces son recuperables, ya tienen muchos años en el mercado. En la industria de la construcción se conocen como anclajes de fijación por expansión de camisa porque cubren todo el barreno. Bueno, el costo siempre es... Nada, el costo, si nos vamos a meter en costos, siempre, pues el triplex está, creo que cada uno... porque es de PLX, Hey. es de acero duplex, es decir, es mucho más resistente que un inoxidable 304, ¿no? Andar O sobre A4. que unos 100 y algo, ¿no? Pues yo creo que por ahí sí. Por taqueta. Por Pero son taqueta. recuperables. Son recuperables, entonces puedes reutilizarlos, ¿no? Entonces lo usas, lo quitas. Bien colocado. Bien colocado. Si Si no, lo no lo haces puedes mal y recuperar, estropeas la ¿eh? camisa, pues Ya en no el te lo primer traes. uso que lo puedas quitar. No lo vuelves a recuperar. Es un lío. Fricción rozamiento, también tenemos los más comunes, ¿no?
Aquí tenemos la plaqueta y el taquete, el parabol, como le queramos llamar. Que estos son permanentes, como los anteriores que vimos. Sin embargo, la marca Petzl sacó estos, que es este, que el método de fijación es exactamente igual, por expansión, pero estos son removibles. Entonces, se aprieta la bolita, se introducen, y cuando se suelta se deslizan estas placas por el cono, y lo único que hago es cerrar el segurito y ya evita que se pueda volver a pulsar y desactivar la expansión. Hay de 2 diámetros, hay de 12 milímetros para la industria de la construcción. Y está el de 8 milímetros diseñado un poquito para pensando en sustituir los taquetes, los speeds, ¿no? ¿Qué tema existe con estos productos? Pues que este tiene una mezcla de metales, aluminio con inoxidable, y este es totalmente inoxidable. Evidentemente se ve pues mucho más robusto el de 12 milímetros que el de 8. Tengo una duda con los pools porque nunca los he usado. Suponiendo que en una exploración en un cañón hago el barreno, pongo los pools, descuelgo a mi gente, pero al final Ahí lo vas a dejar. Esa es la realidad. Este de 2 está pensado para la industria del rope access, ¿no? En el que pues, la gente sube y baja y tienes acceso a azotea, los quitas, los pones, etc. Y estos para cuevas, en los que por donde entras sales, entonces el último que va saliendo va limpiando la ruta, no tienes ese problema. Para barrancos, pues hay que valorar si se puede o no se puede. O es decir, en exploración puedes poner tu monopunto con un roscapiedra o directo a hormigón, pones tu segundo punto con uno recuperable, todo el grupo baja por los dos, ecualizado, etc. Y el último se baja del monopunto. Cada quien. Ahora sí que, particularmente yo en los pools en barrancos no he encontrado la combinación ideal, no creo que sean lo mejor del mundo mundial y no están pensados para escalada en roca. O sea, no son para resistir caídas, no le puedes volar. Son para, digamos ahora sí que uso en rectilíneo y uniforme. ¿Vale? Entonces eso es importante que se consideren, aunque es un avance tecnológico y encontramos otros sistemas que me preguntaban en Colombia, los empotradores, bueno, Friends, Camps, toda la variedad que haya, nueces, ¿son anclajes o no son anclajes? De acuerdo a la definición de la norma europea, no son anclajes en roca porque no son para un uso repetitivo. Se instalan, sube uno para asegurar la vía y el que sigue abajo los retira. No son para uso repetitivo y no se colocan en el barreno, ¿verdad? Hay otro tipo de sistemas de aseguramiento que se pueden calificar como anclajes que son similares, con un mecanismo similar a los Camelots o a los Friends, que son para barrenos, pero pues no son fáciles regularmente en México no se encuentran. Tenemos los de adhesión. Estos son con una resina epóxica. Tenemos diferentes versiones de varillas roscadas. ¿Por qué? Porque los de adhesión podemos hacer el barreno, metemos la resina epóxica, metemos la varilla roscada, que se fijará por la forma de la propia varilla, ¿no? Cuando se fragua y se cure la resina. Y al terminar este proceso ya de fraguado y curado, se podrá poner una plaqueta estándar, como la que se le pone a los parabols, etc. Y esa es una alternativa para anclajes de adhesión. ¿Qué ventajas tendría? Que se podría utilizar el mismo, si la placa se estropea y el tornillo sigue en buenas condiciones, se puede reemplazar la placa porque tiene la tuerca. Es un beneficio. ¿Qué cosas en contra puede tener? Pues que se pueden robar la placa, igual. Y que seguramente si la plaqueta recibe un golpe o hay efectos sobre la plaqueta que sean suficientemente intensos como para dañarla, pues seguramente la varilla también se dañará y ya no podrás reutilizar ese mismo anclaje. ¿Vale?
Tenemos también los tensores que hay de chile, de mole y de pozole. Aquí les voy a pasar algunos, ahí se los van intercambiando. Tenemos estos que les estoy pasando ahorita, son forjados, es decir, es acero vaciado en un molde. Y tenemos estos, por ejemplo, es acero vaciado, este es un de PLX, es decir, un acero mucho más resistente, y los que tienen soldadura, sin argollas o con argollas. Por ejemplo, este es un modelo que está disponible en México, de Singing Rock, que tiene su soldadura aquí. Y tenemos incluso algo que no está ahí, que son, estos también eran de Singing Rock, ya los descontinuó esta marca, pero si se fijan, no hay entre comillas una soldadura, son dos varillas. La misma varilla va y viene, sí tiene una soldadura al centro, pero eso no es lo que le da fuerza, son dos varillas. Este modelo ya Singing Rock no lo vende, pero sí lo vende, por ejemplo, Climbing Technology, que también son marcas que están disponibles en México. Ahora sí que podemos decir que si se fijan, la forma de cada uno es distinta. Incluso hay algunos que hemos instalado aquí en Jalisco que no se parecen a estos, pensando en el factor ambiental, que si había crecidas, por ejemplo, hay muchas veces que se han equipado cañones, por ejemplo, hay fotos muy características en Jordania, donde se instalan estos anclajes químicos, pero como sobresalen de la roca, cuando llega una gran crecida, que baja troncos, piedras, dobla el anclaje y se perdió ese anclaje. Entonces, pues aunque hayamos puesto un anclaje de PLX o de titanio con la mejor resina, en la mejor roca, si no estudiamos el tema ambiental, pues quizá el equipamiento no será lo más eficiente posible. Arturo, tengo una pregunta, no sé si lo vas a comentar más adelante. Me llama la atención que este dice 28 kilonewtons, igual y puede resistir hasta más. Entiendo que por la norma europea no le pueden poner el total de la resistencia que puede tener, sino que está limitado a lo que marca la norma. ¿Me explico? Los fabricantes, como toda la normativa que existe en el mundo, hay normativa que es obligatoria, ahorita lo vamos a ver, que es obligatoria, y hay normativa que es optativa. El tema de la normativa en esta materia es opcional. Quien se dedique a fabricar esto puede o no cumplirlo. Luego sucede que la normativa no es obligatoria, pero hay un instrumento jurídico que dice, aunque la norma per se no es obligatoria, yo dictamino que para poder utilizar la Unión Europea tienes que cumplir esa norma. Entonces, es de cumplimiento voluntario, pero hay otro instrumento jurídico que te obliga. Las marcas están en la libertad, cuando menos, si se ven obligadas a cumplir el estándar, a tener la resistencia mínima que marca el estándar. Por ejemplo, Petzl, Raumer, las marcas que generalmente se utilizan. Entonces, ¿la marca qué hace? Si yo me voy a poner el sello de EN, la norma española esta, la 959, pues cuando menos mis productos tienen que resistir lo que dicta la norma. Yo puedo estar en la libertad de ponerle 30, 40, 60 kilonewtons del estándar que marque la norma para arriba, lo que yo guste. Pero evidentemente, si yo escribo que resiste X cantidad, tengo que garantizar que todo mi lote va a resistir. ¿Cuál es el objeto de las normas especializadas o los estándares especializados? ¿Cuál es la ventaja? Que estos estándares son susceptibles de verificación mediante auditoría de un tercero y que brindan parámetros especializados de acuerdo a la actividad sobre la resistencia. Es decir, como estos anclajes son para actividades en el medio natural, se pensó en las características que afectan a estos anclajes y el estándar se diseñó para brindar certidumbre. ¿Qué sucede con todas las marcas hechas donde sea que no cumplen este tipo de estándares especializados? Venden más. Venden más, son más baratas. ¿Qué garantías tengo yo de que efectivamente va a resistir lo que el fabricante me dice? Pues no hay, sobre eso no hay alguna. Sobre esos que se mencionan no se puede decir, tengo una seguridad o está en base a eso. ¿No? Entonces confías en la buena fe de la gente. Y yo creo que la seguridad no es cuestión de buena fe de la gente. Yo estoy convencido de que todas las personas, físicas o morales, que se dediquen al desarrollo de equipos de protección individual, así sea contra productos químicos, arcos eléctricos, prevenir caídas desde altura, tendrían la responsabilidad ética de cumplir estándares especializados para brindar
certidumbre de resistencia en sus productos. Me ha pasado con fabricantes nacionales que cuando empezaron, hice mi primer arnés, lo mandé al laboratorio de fulanito y lo jalaron y me dicen que se aguanta. Entonces todos mis arneses se aguantan. Digo, y cambiaste proveedor de cinta y cambiaste proveedor de hilo y mandaste a mantenimiento la máquina, tiene la misma tensión el hilo. Si le pegó el sol a la cinta, si no le pegó, si se cayó el tiner en el taller, si... lo que pueda pasar. Frecuentemente las marcas especializadas que están trabajando bajo estándares especializados, sale el famoso recall, o hace poquito salió una Profeco y es obligación de todas las marcas que se comercializan en México informar a través de Profeco una alerta de seguridad cuando detectan que un producto no cumple, que un producto resulta que hubo pruebas, hubo casos y se dieron cuenta que esos productos están defectuosos, se le tiene que informar al usuario, al consumidor en México, a través de la plataforma de avisos de seguridad. Yo no he visto nunca que una marca de venta en México, excepto Decathlon, publique información sobre el caso en Profeco. Las marcas están obligadas a en su sitio web hacer el recall, y ha pasado con Black Diamond, ha pasado con Petzl, ha pasado con muchas marcas, y mucha gente dice, no, que esa marca era muy buena, ya salió la alerta de seguridad, que ya falló, que ya se mató a alguien, etc. Pero las marcas que no tienen estos estándares ni siquiera tienen la posibilidad de darle rastreo a qué fue lo que falló para decirle, entre este lote y este lote, no lo uses, regrésamelo y te lo repongo. Entonces, si bien son más económicas, estamos en una suerte de nacionalismo porque está hecho en México, porque está hecho en China, es más barato y lo compro por internet, etc. Pues si recuerdan el objetivo de los anclajes y todo el EPI que usamos en nuestras actividades, el objetivo es prevenir una caída. Si yo no tengo certidumbre a través de la estandarización y la certificación de los productos en estos estándares, pues nos estamos ahorrando pesos para gastarnos dólares en el funeral o en una lesión. ¿Cuál es la importancia del EPI? Que no es mucho el tema de esta charla, pero creo que viene al caso. Es la última barrera de protección contra los riesgos de nuestras actividades. Si esa última barrera no nos da certidumbre, pues es como si estoy parado en un precipicio y me recargo de un barandal oxidado, o no sé cuánto aguanta. Pues esa última barrera es endeble y me estoy exponiendo. Estoy pensando que aguanta, creyendo que va a resistir y que me ofrece la protección, actuando en consecuencia de esa sensación de seguridad, quizá tomando actitudes más peligrosas, acercándome un poco más al filo, volando más en mis rutas de escalada, cargándole más en mis maniobras de rescate por espacios, etc. Pensando porque el de la tienda le dijo, no, si aguanta, aquí mira, aquí en la placa te dice que 23 kilómetros. Pero te lo dice de buena fe y si tienes un problema, ¿a quién le vas a reclamar? Y hay una responsabilidad intrínseca. Si yo pongo un anclaje y se sabe que yo puse un anclaje y ese anclaje falló y resulta que falló, si esto va a lo que en México no sucede, pero el día que suceda y nos agarre mal parados. Muy bien, los estándares especializados tenemos el EN 959 y la norma de UIA, que habla sobre los dos tipos de anclajes, los de fijación mecánica, que te dan unas directrices. La longitud del vástago, es decir, del tornillo, tiene que ser cuando menos 5 veces el diámetro del tornillo. Es decir, si tengo un diámetro de 10 milímetros, cuando menos debe medir 5 centímetros. Si tengo un diámetro de 12 milímetros, cuando menos tiene que medir un poco más. ¿Vale? Los químicos, la longitud mínima de lo que entra, lo que se empotra de los tensores, es de 70 milímetros. Y aquí, bueno, aquí traen las medidas del grosor de las plaquetas, etc. El speed entonces no lo cumple, ¿no? Porque son 8 milímetros y dices que son 3.5. El speed no lo cumple no por el tamaño, sino por el mecanismo de fijación a la roca. Okay. Porque depende de golpear el fondo del barreno para expandirse. Si cuando golpeó el fondo del barreno resulta que la piedra tenía ahí una burbuja y ese cono no expandió bien, pues tú no sabes porque no tienes rayos X para ver a través de la roca. Y ojo, en anclajes mecánicos este estándar se prueba sí con el tornillo, pero no vas a encontrar en el mercado, si quieres comprar solo el tornillo, que te diga que cumple esta norma. Regularmente quienes están marcados son las plaquetas, no el tornillo. Los tornillos provienen de la industria de la construcción. ¿Vale?
Lo que sí es que la norma europea, por ejemplo, a la fuerza de tracción, la EN, te dice que tiene que aguantar mínimo 15 kilonewtons, pero la de UIA dice 20 kilonewtons. Es un estándar. UIA siempre va arribita de las normas europeas o al parejo. Y en la fuerza cortante los dos te dicen que tienen que resistir 25 kilonewtons. ¿Cómo se prueban? En unos bloques de concreto. No se prueban en piedra. Es en un laboratorio, en un ambiente controlado, en un bloque de concreto que está estandarizada su construcción para hacer las pruebas. Entonces volvemos a lo mismo. Estas pruebas y esta resistencia nos da en un bloque de concreto que simula, bueno, es un estrato estándar. Pero nosotros allá afuera no tenemos estratos estándar, porque es caliza, riolita, los tipos de granito, los tipos de roca que nos podamos encontrar en México. Entonces, ahí la importancia que aunque tenga el sello de la norma europea, no solo basta con comprar material homologado, sino también con poder evaluar dónde lo voy a colocar y si es compatible el sistema de fijación con el elemento de la norma. ¿Cómo se instalan los anclajes? Creo que muchos vinieron por aprender algo de cómo se instalan los anclajes. La respuesta es bien rápida y no es difícil encontrarla, conforme a las instrucciones del fabricante. Es el curso rápido de cómo se instala un anclaje. ¿Cómo instalarlo? La verdad es que no tiene mucha ciencia. ¿Y cómo se instala un anclaje por adhesión? Igual, conforme a las instrucciones de los fabricantes. Porque no solo dependemos del metálico, sino también dependemos, esta información final depende del proveedor de la resina, del fabricante de la resina. Tenemos que considerar y saber si las aleaciones metálicas de este elemento son compatibles con los elementos de nuestra resina. Aquí esta resina es la RE500 de Hilti, que es una de las mejores en el mercado, y te dice, dependiendo la temperatura, va a ser el tiempo que tenga yo para manejar el producto, el tiempo en el que se ponga duro y el tiempo en el que nos dé la mayor resistencia. Entonces también tenemos que considerar las cuestiones ambientales. ¿Qué temperatura hoy? Por ejemplo, mi socio Jesús Montesa, instalando una escuadra en Sonora, pues se topó que él hacía el barreno, metía la resina y cuando metía el tensor ya estaba dura, porque en el día había 40 grados de temperatura y la roca estaba caliente. Entonces tenía que equipar en la madrugada, de 4 a 6 de la mañana. Tenía que hacer los barrenos en el día, dejarlos identificados, despertarse en la madrugada para equipar en la madrugada, porque era un parque de aventura. Entonces hay que considerar las cuestiones ambientales, porque aunque tengamos todo el material ideal otra vez, si las condiciones que engloban la instalación no fueron analizadas correctamente, quizá nos llevemos una mala sorpresa. La reflexión, parte de las reflexiones de esta charla, las instalaciones de anclajes tienen un impacto ambiental. Mientras mayor sea la calidad del material, menor impacto causará. ¿Sí? Nos encanta explorar, nos encanta abrir vías, nos encanta equipar, pero seamos conscientes pues que es un daño que ya es irreversible. Aunque quite el parabol, le pongo resina epóxica, ya hicimos un daño. Y si además ese tornillo se va a quedar por los siglos de los siglos, amén, en la roca, se va a corroer, se va a pintar la roca de rojo, estamos causando un daño mucho mayor. Entonces pensemos qué es lo que estamos colocando y si estamos pensando en el factor ambiental de nuestra actividad. Como cuestión de seguridad y reflexión de seguridad, las personas que utilizan un anclaje ponen su vida en las manos de quien lo coloca. Entonces, nosotros estamos seguros de que el anclaje que pusimos lo puede usar cualquiera. Si queda la duda, por ejemplo, en anclajes de exploración, hay que avisar. Esta ruta se abrió, etcétera, pero tiene anclajes de exploración de este tipo, lleve ese equipo de equipamiento antes de entrar. Y bueno, seamos lo suficientemente humildes para equipar con responsabilidad, y si no, pues no hacerlo. ¿Vale? Si hay duda sobre la instalación de los anclajes, si tengo dudas sobre si sé instalar, si no sé instalar, si lo hago bien, si lo hago mal, o si soy usuario y tengo dudas sobre si ese anclaje está bien o está mal, pues no hay duda. Si tengo dudas de que si sé instalar, mejor no instalo. Y si tengo dudas sobre si el anclaje es correcto, pues no hay duda, no lo voy a usar. Porque no estoy pensando en el objetivo principal del anclaje, que es prevenir una caída,
si no tengo certidumbre de que va a prevenir una caída? ¿Qué reto tenemos en México? Una cantidad enorme de rutas de escalar equipadas con material hace muchísimos años, que se equiparon así cuando no había otra cosa. Entonces, el diente pues se equipó y les damos las gracias pero ahora somos responsables de hacer que esa situación cambie, porque muchos hemos aprendido a escalar ahí, pero no hemos aportado un solo anclaje con las características ideales para aportar a la comunidad. Entonces, pues cuando se vayan de aquí, serán un poquito, espero que un poquito más conscientes del tema de los anclajes y todos los factores que debemos considerar, y por lo tanto corresponsables de motivar que ahora sus actividades o su desempeño en esta materia sean diferentes para bien. Muchas gracias. Nos pueden encontrar en redes sociales como @dxaventura. Por favor, síganos en Instagram, Facebook, Twitter. Estamos a sus órdenes. Cualquier duda o comentario. A veces si tengas tiempo puedes programar después una sobre el reequipamiento, ¿no? Si estamos hablando de la hidroambiente, que hay necesidad imperiosa de quitar unos y poder poner otros. Pero bueno, es toda una materia. No, ese tema del análisis ético es para sentarnos con unas buenas cheves en una velada, en un campamento, y platicar y discernir y fantasear, porque la verdad es que es un tema que los que exploramos cañón, nos equipamos rutas, pues luego llegó alguien, yo fui parte y cometí varias negligencias, en decir, Sierra Equila era un cañón que no tenía más que un par de placas. Y luego nos metimos para organizar una carrera y lo retacamos de placas por todos lados. Pero eran placas, tornillos que eran galvanizados con placas que eran de marcas nacionales, que tenían otro tratamiento anticorrosivo. Se saturó de placas. Y luego hicimos, con esa mentalidad, nos juntamos asociaciones, grupos, clubes y empresas, hicimos una vaquita, compramos anclajes de fijación química, compramos la mejor resina que había en el mercado entonces, quitamos todos los anclajes mecánicos y pusimos puros químicos. Y se pudo paliar la situación, porque ese cañón empezaba a ser turístico y empezaba a ir más gente. Entonces sí, se quitaron muchos, se reemplazaron por otros mejores, y ahí está el cañón para quien quiera y pueda llegar a meterse. Entonces el tema, pues también es un poquito tocar la fibra de pues la autorización, de quien equipó, de quien abrió la ruta. Pues esto tiene que ser como una cuestión de conciencia de todo el colectivo escalador, de decir, oigan, pues está muy bonito el diente, pero mientras eso suceda se van a matar algunos. Yo digo tratar de respetar las líneas y todo lo que tú quieras, pero hay que quitar speeds que ya están para llorar. Y por ejemplo, los speeds no se pueden quitar. Por eso. O sea, son muy complicados de quitar. Sí. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues rellenarlos de resina, quitar la plaqueta esa de ángulo o de ferretería que tiene, quizá me van a colgar muchos, y rellenarlo con resina epóxica y ya no van a poder volver a poner. Pero entonces, si voy a quitar eso, pues tengo que ponerlo mejor. No puedo volver o pensar el tipo de roca del diente, pongo un parabol, ¿se fija bien un parabol en el diente? Cuando percutimos la roca tenemos certidumbre de que es sólido todo el bloque. Entonces, sí, siempre han aguantado, ¿por qué no volver a poner lo mismo si nadie se ha matado? Pues no, hasta que alguien se mató. Entonces, por eso les digo, esta plática apela a la conciencia de ustedes más que a la técnica, porque creo que es algo que hemos tenido flaco en este sector en México. Primero, reflexionar, ser reflexivos, autocríticos sobre cómo tomamos las decisiones de equipar, explorar, etc. Y luego salir al campo a hacerlo. ¿Vale? Entonces, sí, el tema en el diente sería padrísimo poder lograr un consenso, pero realmente la clase, digámoslo así, el equipador en muchos países de Europa es una especie siempre odiada. El equipador y sobre todo el reequipador es muy odiado. Porque, oye, ¿por qué quitaste mis anclajes? Si yo los puse de mi dinero. Ah, pues sí, pues es que no era lo mejor que había en el mercado y nos acaba de pasar el curso de anclajes. Pues aunque se enojen conmigo, pues yo voy a tumbar este anclaje porque tenía un espárrago de este tamaño salir de la plaqueta después del tornillo. Pues eso no se fijó bien. O sea, cuando equipamos un cañón solo, la persona que lo había equipado nos pidió que lo regresáramos al equipo que quitamos. Lo regresamos como 1,5 kilos de chatarra al fierro. Pedazos de cadena de sí, estacionamiento y mayones. El tema es llegar aquí está.
a un consenso y creo que la primera parte es la sensibilización de todo el colectivo. O sea, todos ustedes de Ponte Hábitat y otras personas pueden organizar eso, porque hay que hacerlo, son escuelas Sí. que ya son peligrosas. Sí, que tiene un grado intrínseco ahí de riesgo por la antigüedad de su equipamiento, que estaba supeditado económicamente Sí, era lo que y a había lo en que aquel entonces, existía, claro. ¿no? Entonces, pues yo les invito a... Creo que ahí pueden decir en escalada, las asociaciones que están de Protege tu Roca o México Vertical, todos ellos podrían generar un consenso muy chido con la comunidad y entonces ahí hacer Nosotros, ese tipo de cosas. nosotros nos acercamos con México Vertical para buscar una colaboración de esa naturaleza. Les ofrecimos hacer una colaboración, pues ganar-ganar, evidentemente, de forma que pudiéramos sensibilizarnos de lo que es su proyecto de conservación de las zonas de escalada y que la conservación o la difusión de la actividad no solo significa abrir rutas a lo salvaje por todos lados, sino es que las rutas que se vayan abriendo y que se dejen al público, pues que cuenten con esta certidumbre de resistencia y que la gente que va iniciando a escalar sepa que puede confiar de los anclajes. Y hay ciertos lugares donde la roca es tan precaria que realmente la posibilidad o la gama de anclajes que tenemos disponible ahorita en el mercado, ninguno nos puede dar la certidumbre de resistencia. Entonces, pues también a veces tenemos que aceptar que escalar en cierta zona representa un nivel de riesgo porque la roca es de tan mala calidad que los anclajes que están puestos ahí tampoco me dan certidumbre. Entonces, esto es una cuestión de apelar a la conciencia, a la reflexión, de número uno, la motivación del tema de por qué pongo anclajes, cuál es mi objetivo, y si mi objetivo se alinea al objetivo de toda la masa que los va a utilizar después, que es evitar una caída. Si mi objetivo es ego, mi objetivo es figurar, pues creo que estamos haciendo las cosas, estamos empezando pues, por otro lado que no nos va a llevar a una salida común. Mientras nosotros no seamos dueños de la tierra, no podemos decir yo monto aquí porque esta es mi tierra y este es mi gusto y aquí se hace lo que yo quiero. Pues regularmente ojalá pudiéramos hacer como en otros países que se han ido comprando las zonas de escalar para mantenerlas abiertas a los escaladores o los barrancos o las cuevas. Pues no tengo nada más que agregar que el agradecimiento para Caños.mx por darnos la oportunidad de colaborar con ellos y traer a ustedes esta charla que fue impartida, como les comentaba, en el Congreso Nacional e Internacional de Turismo, Aventura y Seguridad en Montaña, organizado por Colombian Canyons, a Locura de Vida México, a Climb Expert Technical Partner y evidentemente a Deporte Hábitat con el préstamo de este espacio Hábitat que nos permite traerles a ustedes este tipo de charlas que buscamos que hagan un cambio en la comunidad y que empecemos a hacer las cosas de manera distinta para garantizar la longevidad de estas actividades en un ambiente amistoso y seguro. Pues muchas gracias. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Inquietudes? Pues ahora sí que la incertidumbre que te queda, ¿no? Cuando vas a escalar o a hacer alguna actividad, que realmente estás poniendo tu vida en manos de que no sabes quién. Entonces estamos, es como, sí es bueno saber de todo esto y pues a la vez, como dicen, entre más sabes, más miedo te dan las cosas. Más responsable. Más responsable. Y como prueba de que se pueden hacer las cosas, en Cañones en México, que es, pues, yo soy socio, pues yo creo que honorario, porque pues hace mucho tiempo que yo me apoyo de ellos, pero nos han apoyado en 3 proyectos de reequipamiento, que no han sido fáciles de lograr por las diferentes opiniones que puede haber, pero hemos logrado reequipar 3 cañones haciendo cooperacha realmente muy apoyados por la industria turística que pone el financiamiento, y hay otras personas que apoyan en especie, que apoyan con resina, que apoyan con boquillas mezcladoras, con anclajes, con rotomartillos, con el transporte, con las comidas, y de que se puede hacer, se puede hacer. El tema es tener la voluntad de alcanzar el objetivo, que es pues dejar nuestras zonas de escalada, cuevas o barrancos mejor equipados. Con el tema de la escalada hace no sé si un año, hubo una situación en el Nevado de Colima porque hubo gente que instaló plaquetas en la zona de los picachos. Por eso ser consciente de qué actividad vamos a hacer, en dónde le estamos y cuál es la ética es tan importante.
porque un pleito se acusaba a un grupo de personas porque se habían robado unas plaquetas que se habían instalado en la zona de los Picachos. Pues la zona de los Picachos es una zona de escalada tradicional, clásica, alpina. No van las plaquetas en esa zona. Pues aunque se le pueda acusar de robo, pues el tema es quien las puso, pues no era consciente de dónde las estaban poniendo. Que es un parque nacional, que tiene un rango de protección, que necesita manifiesto impacto ambiental y una cantidad de cosas que pueden estar en el tema legal también, ¿no? Entonces, ampliamos nuestra perspectiva y bueno, estará la charla en caños.mx para que cuando quieran volverla a ver o clavarse una diapositiva, se puedan quedar ahí. El curso. ¿Qué fecha es? Bueno, igual ahí en la página está. En la página de hay un curso para caños.mx equipadores. hay un curso sobre anclajes en roca, porque el tema no es cómo los instalo, sino dónde es el mejor lugar para instalarlos. Y es ahí donde encontramos el punto fino de qué es un buen instalador y qué no. ¿Por qué? Porque el equipamiento no tiene que motivar un incremento en la dificultad de una ruta. Si yo pongo una plaqueta más lejos acá para que la ruta sea más difícil, estoy incrementando el grado de dificultad de manera artificial. Habrá cañones o cuevas que requieran poner anclajes en ciertos sitios porque hay riesgos ambientales que tengo que evadir con esa placa en ese sitio, ¿vale? Pero si bien cómo se ponen los anclajes no es nada del otro mundo, pues sí se tiene que trabajar en el tema de cómo de acuerdo al tipo de roca y dónde de acuerdo a la ruta y el escenario. Entonces, en la página de caños.mx está publicado el calendario de cursos y talleres que tenemos disponible en esta plataforma. Dentro de ellos el curso de anclajes en roca que viene para el mes de marzo. Creo que es el 23. 23 de marzo. Ahí. Es el puente de marzo, que es El 16. cuando se van a Puebla, ¿no? Sí, 16, 17 y 18 de marzo de este año. Van a ser 2 jornadas en el Nevado de Colima y una jornada en el Liente. Pensando también que la lógica de este curso es que donde lo impartimos, dejamos equipamiento de calidad. Entonces, sepan que su participación también colabora para que se queden estos anclajes de mejor calidad en las zonas que regularmente impartimos. Los invitamos, muchas gracias por asistir. Sean siempre bienvenidos a Deporte Hábitat. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Gracias. Si alguien quiere comprar plaquetas. Plaquetas, tornillos, pulls. Descuento de asistencia. Este es 6 milímetros. Este aguantó los 2400, bueno, 24 kilómetros con un tercio en la roca. Pero el tipo de roca. Pero yo realmente el curso de aguas en movimiento dimos